Vamos a continuar con el libro de Santiago, con el precioso libro de Santiago. Y la semana pasada, bueno, recordando un poquito. ¿Alguien puede recordar un poquito de lo que estuviste presente? ¿Alguien puede recordar un poquito cómo fue la introducción la semana pasada? O lo que tú recuerdas, aunque he puesto un breve resumen en el grupo de la iglesia. ¿Alguien quiere comentar un poquito de lo que vimos la semana pasada? Se vio que era, porque era Santiago el hermano del Señor, se hizo la alianza con el otro Santiago el apóstol, y que al principio pues, Santiago no creía, los hermanos, entre ellos Santiago no creían en el Señor, hasta que el Señor se resucitó y se le presentó a su hermano. Y a partir de ahí pues, ya empezó a hacer una creyó en el Señor y empezó a hacer, bueno, que escribió el libro y empezó a hacer una labor ya de casi, bueno, apóstol, pero bueno, de una labor de obrero en la iglesia. Y bueno, yo creo por eso que la diferencia entre porque era el Santiago, que se cree porque es Santiago el hermano del Señor. Muy bien. ¿Alguien más? Que fue líder de la iglesia. Que fue líder de Jerusalén. También hablaste de otro Santiago que habla de la Biblia y que era el hermano carnal de Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, distinto a Santiago Calía. Muy bien. Perfecto. Pues eso más o menos fue un poquito lo que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo cómo se le llama epístola universal, también epístola católica, que también se lo puede llamar. Epístola católica, no olvidemos nunca que católica significa universal. De hecho, cuando estamos diciendo una carta universal, estamos realmente, literalmente diciendo una carta católica, porque el latín católico significa universal. Vimos cómo es una epístola universal porque no tiene destinatario. La epístola de Santiago, casi todas las cartas tienen un destinatario físico o una iglesia física. En el caso de Santiago no hay ninguna persona concreta, ninguna persona física, ni una iglesia física a la que él le puede escribir. Vimos también que quién fue el autor de la carta y vimos, como habéis recordado, algunos de los Santiagos que aparecen 5 o 6 Santiagos. Vimos algunos de ellos y vimos que las evidencias claras de la palabra de Dios lo que nos enseña, después de considerar los diversos Santiagos, es que fue efectivamente uno de los hermanos de Jesús. Tenemos varias listas en las que aparecen los hermanos de Jesús y las hermanas. Aparecen 2 hermanas, no se saben los nombres. Lo de los hermanos sí, sabemos los nombres, pero lo de las hermanas no sabemos los nombres, hay diversas tradiciones. Entonces, las evidencias bíblicas nos hablan de que realmente fue el hermano de Jesús, uno de sus hermanos, en este caso Santiago o Jacobo, quien escribió esta epístola. Y vimos 3 teorías acerca de los hermanos de Jesús. La primera teoría fue que la desarrolló Epifanio, que eran hermanastros. Eran hermanastros y que José tuvo un anterior matrimonio y de ese anterior matrimonio tuvo estos hijos, y cuando María se casó, sus padres la dieron al casamiento, tendría unos 14 años, 12 años, 13 años, entonces ella era muy mayor y hizo pacto de pronto, pues María entró digamos en el casamiento, pero claro, al ser tan jovencita, pues digamos que el marido lo que hizo fue una labor de padre, más que, y de ella de pronto se convirtió en madre, por decirlo de alguna forma, de aquella, pero no era su madre, eran realmente. Entonces, pues hay gente que te dice que eran hermanastros de Jesús, otros que dicen que eran primos, y otros lo que como vimos las evidencias que vimos en la Escritura, que realmente eran hermanos, que realmente es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y además la palabra griega, que se habla de los hermanos, realmente siempre habla de una familia, de hombres o mujeres de una misma sangre. Eso fue un poquito por encima lo que vimos la semana pasada. Si recordáis también, estuvimos comentando que sería bueno simplemente una lectura de Santiago durante la semana
para ir familiarizándonos con el libro y que es bueno, digamos, sin entrar en otras cosas, simplemente leerlo. No sé si alguno lo habéis leído durante esta semana. ¿Alguno ha venido, Santiago? Sí. Muy bien, pues eso es lo que nos llevamos, eso es lo que nos llevamos en la lectura de este precioso libro. Otra de las características que encontramos en el Evangelio, en la carta a Santiago, es que es interesante, es una carta que está llena de imperativos. Es decir, es una carta que está llena de mandatos, de imperativos inversos mandatos. Esta es una carta muy breve, relativamente breve. Hay muchas cartas que son así. Casi todas las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento son epístolas que son breves, la mayoría. Hay algunas que son largas, como Romanos, como 1 Corintios, como 2 Corintios, como Apocalipsis, como Hebreos, pero la inmensa mayoría son cartas de 4 o 5 capítulos. Esta es una carta que tiene, como todos sabéis, 5 capítulos, se lee en un plis-plas, no hay que tardar mucho para leer la carta, y una de las cosas que nos llama la atención en el momento en que empezamos a leer la carta es eso. En más de 50 ocasiones en la carta se emplea el imperativo, el mandato. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 22. ¿Quién lo tiene? Capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí fijaros que Santiago está diciendo, da un mandato, ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. Obedecer la palabra, vivir la palabra. Capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí otro mandato que establece, otro imperativo que establece es que no hagamos acepción de personas. Que no hagamos personas de primera, segunda y tercera división. Todas las personas son iguales. No podemos discriminar a ningún tipo de persona. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Muy bien, aquí vemos otro mandato. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Capítulo 5, versículo 7. ¿Quién lo tiene? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Muy bien, aquí el mandato es que tengamos paciencia, que tengamos paciencia ante la segunda venida de Cristo. Y el mismo capítulo 5, versículo 16, ¿quién lo tiene? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro, para que seáis sanados. La oración eficaz de muchos puede mucho. Aquí nos está diciendo que confesemos nuestras ofensas unos a otros y que oremos los unos por los otros, también en imperativo. También es un mandato. Estos son solamente algunos que he ido poniendo a lo largo de los 5 capítulos. Como he dicho antes, hay unas 50 ocasiones en las que Santiago está dando un mandamiento. Y yo creo que en esto es importante porque por lo menos significa dos cosas. Cuando Santiago está diciendo esto de esta forma y mandando de esta manera estos mandamientos, yo creo que nos está diciendo por lo menos un par de cosas, seguramente más, pero por lo menos un par de cosas. La primera es que es una persona que habla con autoridad. Es una persona que habla con autoridad, y no solamente que habla con autoridad, sino que tiene el respeto de los demás. Nadie tiene la autoridad de decir, orad los unos por los otros, amad los unos a los otros, perdonad los unos a otros como Jesús lo hacía si no tiene autoridad.
y la gente lo aceptaba. Pues aquí Santiago está haciendo exactamente lo mismo. Santiago está haciendo exactamente lo mismo, está dando una serie de mandatos. No murmuréis, orad los unos por los otros, ser hacedores de la palabra, no hacer acepción de personas. Es decir, cuando una persona dice esto es porque tiene una ascendencia a los que le está escribiendo, tiene una autoridad a las personas que le está escribiendo. Y además tiene el respeto de los demás. La gente podría haber dicho, ¿tú quién eres, Santiago, para decirme a mí lo que tengo que decir? Sin embargo, Santiago tiene la confianza, digamos, para mandarles a ellos como hombre de Dios, como responsable ante ellos, como ellos saben que lo aman, que lo quieren. Entonces él tiene, digamos, esa capacidad, esa autoridad para hacer estos mandamientos. Y en segundo lugar, que también es importante, aquí lo que vemos de parte de Santiago es una preocupación pastoral por parte de aquellos a los que le está escribiendo la carta. Nadie que no tenga una preocupación genuina por los demás le va a decir a los demás hacer esto. Si yo a ti no te amo, a mí me da igual lo que tú hagas. Si yo a ti no te quiero, a mí me da igual tu forma de comportamiento. No me preocupo por ti, me da igual. Si me preocupo por ti, si te amo a ti, entonces sí voy a decirte algunas cosas que por tu bien es bueno que se haga, ¿no? Entonces, en este caso, Santiago, cuando da estos mandamientos guiados por el Espíritu Santo, de alguna forma está diciendo eso, está hablando de una persona con autoridad y está hablando de una persona con una preocupación genuina, pastoral, por la gente que tiene a la gente que le escribe la carta. La segunda característica que tiene Santiago es que a lo largo de la carta usa muchos ejemplos y comparaciones de la naturaleza y también de la propia vida humana. Es increíble que en un libro de 5 capítulos tan breve use tantas ideas, tantas comparaciones, tantos ejemplos de la naturaleza y de la vida humana. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6. Aquí lo tiene, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muy bien, fijaros que aquí está hablando del mar y del viento. Del mar y del viento. Versículos 9 al 11 del capítulo 1. El hermano que es de humilde condición progrese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Muy bien, aquí está hablando de la flor de la hierba, está hablando del sol, de la calor, de que la hierba se seca, etc. Vuelve a emplear ejemplos de la propia naturaleza. Capítulo 3, versículos 11 y 12. Capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Muy bien, fijaros que aquí está hablando del agua, en este caso agua dulce y amarga, y está también hablando de la higuera, de la aceituna, de la vid, de los higos, y está poniendo otro ejemplo también de la naturaleza. Y por último, capítulo 4, versículos 13 y 14. Capítulo 4, versículos 13 y 14. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muy bien, fijaros que aquí también pone el ejemplo de la neblina, y podríamos continuar. Es decir, hay muchos ejemplos que Santiago usa de la naturaleza y de la propia vida humana. Es decir, para resumir, Santiago está escribiendo con un estilo sencillo. Santiago está escribiendo con un estilo práctico. Santiago no se está yendo. Tú lees por ejemplo el libro de Romanos o Gálatas o Efesios, y hay un momento en el que el apóstol Pablo
Es como está escribiendo y de pronto se sube. De pronto llega a una altura que es muy difícil, que muy poca gente puede llegar. Porque el apóstol Pablo tiene, aparte de la mente que él tenía, una mente muy abierta, es un buen conocedor, una persona con idioma, con cultura. De los apóstoles, el que más conocimiento tenía, el que más cultura tenía. Citaba a los clásicos también de aquella época. Es un hombre muy versado, con mucho. Llega un momento en que tú ves esas epístolas, esas cartas, y estás viendo cómo el apóstol Pablo se levanta. Cómo levanta y hace como un águila, teológicamente hablando, se levanta. Otras veces no. Normalmente el apóstol Pablo se va para arriba, pero vuelve después y pone las cosas otra vez y habla de aplicaciones y de práctica, ¿no? De nada sirve que conozcamos la palabra aquí y no la apliquemos aquí, en otra vida. Pero Santiago no. Santiago no se preocupa en ese sentido por, digamos, coger los vientos de la teología hacia arriba y perderse en describir cosas. Lo que hace Santiago realmente en esta carta son imágenes claras, frases claras, ideas claras, que todo el mundo pudiese entenderlo. Que todas aquellas personas que pudiesen leer la carta, o mejor dicho, escuchar la carta también por parte de la lectura que se hiciera públicamente, que pudiese entenderlo. Es un estilo sencillo, práctico, y que la gente tiene la capacidad. ¿De qué ha hablado Santiago? Oye, pues mira, ha hablado de la neblina. Ah, sí, de la neblina. ¿Y por qué? Porque ahí van algo esto con esto. ¿De qué ha hablado Santiago? Pues ha hablado también del mar y de... Ah, sí. Es una forma de retener de forma clara las cosas que él está también enseñando. Esa es otra característica del libro de Santiago. Está llena de mandatos. La segunda característica es que usa muchas comparaciones y ejemplos de la naturaleza. Y la tercera característica que tiene Santiago es que está muy familiarizado con el Antiguo Testamento. Está muy familiarizado con el Antiguo Testamento. Conoce muy bien el Antiguo Testamento. Mirad lo que dice en el capítulo 2, versículo 21. El Antiguo Testamento y con personajes del Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Muy bien, creo que aquí está hablando de Abraham y está hablando de Isaac. Dos figuras claves en la historia de los judíos, en la historia de los judíos y en la historia del ser humano. Está hablando en esta carta de dos personas que todos los judíos sabían acerca de ellos. Déjame preguntarte una cosa. Hago un paréntesis. ¿Alguien me puede definir para ti, si tú pudieses darle un título a Abraham, si tú dices, yo voy a predicar, yo voy a escribir un libro sobre Abraham, para ti, ¿cuál sería la cualidad más importante de Abraham? Y en segundo lugar, con respecto a Isaac, lo mismo. ¿Qué título le darías tú a Isaac? Abraham e Isaac. Abraham. La fe. La obediencia. La obediencia. Tanto al padre como al hijo. Muy bien. La obediencia. Muy bien. ¿Algo más? El patriarca y la promesa. El patriarca y la promesa. Muy bien, Pepe, muy bien. El patriarca y la promesa. ¿Alguien más? Yo veo que es para que veamos al Padre y al Hijo. El Padre, Fernando lo ha dicho muy bien, el Padre, realmente si hay una palabra que digamos incluye las actitudes de los dos, es la obediencia. Porque uno fue obediente cuando Dios le dijo, vete de aquí, vete a otra tierra que te voy a mostrar, y el otro fue obediente cuando fue capaz de dormir lo que le venía. Viendo solo venir lo que iba a venir. ¿Y dónde está el cordero? Que no, el cordero no aparece por ningún lado, ya aparecerá, ¿no? Lo tengo que entender clarísimamente, porque yo no me imagino un niño que le diga al padre para que te levanta las manos, sino que le explicaría lo que iba a hacer y el niño pues sí. Así que fíjate lo que voy a decir. Fijaros que en este libro Santiago, buen conocedor del Antiguo Testamento, nos habla de Abraham y nos habla también
de Isaac. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 25. ¿Quién lo tiene? Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Muy bien, te pregunto lo mismo. Una palabra para definir a Rahab, porque los destinatarios de esta carta sabían muy bien quién era Rahab. Una palabra para definir a Rahab. Valiente. Para mí fue valiente. Valiente. Que creyó, Valiente. creyó. Temedora de Dios. Temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Valiente, ¿y tú qué has dicho? Que creyó a los Que creyó a los espías. a los espías que fueron a verla. Muy bien. Que ya el antiguo yo ya escuchado porque el pueblo pasó 40 años y a los 40 años todavía le quedaba a aquella mujer lo que había escuchado de que había hecho Jehová al pueblo de Egipcio. Muy Lo bien. viene en Santiago. Muy bien. Muy bien, perfecto. Perfecto. Capítulo 5, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy bien, aquí ahora cita a Job, que para muchos, os lo recuerdo, para muchos, es que es un dato que al menos todos los creyentes, pero para muchos eruditos, Job es el primer libro que se escribió, incluso antes que Génesis. Incluso antes que Génesis. El primer libro que se escribió. Y aquí Santiago está citando a Job. Otra vez, el mismo ejercicio. ¿Cómo definirías tú a Job? Aquí hace un calificativo. Aquí habla de la paciencia. ¿Cómo definirías tú? ¿Cómo podrías tú? Bien. El impaciente paciente. El impaciente. El impaciente paciente. Va a ser una novela de Graham Greene. Muy bien. El impaciente paciente. Muy bien. Muy bien. Fiel al Señor. Fiel, a pesar de todo. Fiel al Señor. Y creyó en el Señor. Claro, fiel, a pesar de todo. No tengo de ser fiel y de mirar al Señor. Y de, Muy bien. Y ha dejado ejemplo. Muy bien. Aunque no lo entendamos, pero es ejemplo. Muy bien. Porque hemos escuchado la palabra del Señor mismo, mira el cielo. Presumiendo de siervo, sí, sí. Muy bien. Y ahora mira lo que dice también en el mismo capítulo 5, versículos 17 al 18. Capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era hombre justo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18 también. Sí. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Muy bien. Y ahora, para a lo mejor alguien que no haya hablado también puede hablar. ¿Cómo pondrías tú, cómo definirías tú en una palabra breve el personaje precioso también, maravilloso de Elías? Y meteorólogo. El hombre del tiempo. El hombre del tiempo. Ha sido la menor predicción del tiempo que se ha hecho en toda la vida. Muy bien, el meteorólogo, el hombre del tiempo. ¿Alguien más? Que oró con fe, sabiendo que iba a pasar lo que él había pedido al Señor. Muy Yo bien. creo que no ha habido o no un profeta como Elías, por entenderme, ¿no? Es que hasta el punto de cuando el Señor va a orar, ahí también está ahí. Y no sé, es como Elías tiene algo especial con el Señor y el Señor algo especial con él, igual que Job, ¿no? Pero Elías fue, yo creo que, claro, lo que dejó, nada más que la descendencia que dejó en Eliseo era espectacular, ¿no? Entonces yo creo que el ejemplo que dio, no sé, yo creo que Elías era el profeta. El meteorólogo Inmortal. inmortal. Meteorólogo inmortal. Y lo conocía muy bien. De hecho, todavía los judíos piensan que tiene que venir Elías. Claro.
Yo que quería de que mismo Eliseo quería doble porción de espíritu. Pero le dijo, lo tienes que ver, no se apartó hasta que lo vio cuando tuvo que ver aquel tuvo que ser maravilloso, pero hay que estar preparado para esas cosas. Así que fijaros, hermanos, que otra de las características que vemos en esta epístola, estamos viendo a vuelo de pájaros para ver un poco de eso, en nivel general, y estar familiarizados con la epístola. Una de las cosas que vemos es que conocía la historia del Antiguo Testamento, pero fijaros que tanto Abraham como Isaac, Rahab, Job y Elías, si te fijas bien, están unidos por una sola palabra que es libre, que empieza por fe. Por fe, por el fe. Si tú te fijas bien en la historia de este grupo de personas que Santiago menciona, todos están unidos por la fe. Todos están unidos por la fe. De hecho, digamos que si tú te pones a mirar atentamente el libro de Santiago, uno, y lo veremos en su momento, uno de los distintivos de este libro es la fe. Es la fe. Y aquí en estos personajes que aparecen, todos están unidos de una manera o de otra. Todos están unidos por la palabra fe. Y esto, después de mencionar estas tres características, que la carta está llena de mandatos, que hay muchos ejemplos de la naturaleza de la vida humana, que está muy familiarizado con el Antiguo Testamento, esto nos lleva directamente a una pregunta. Y la pregunta es, ¿a quiénes iba dirigida la carta de Santiago? Lo dice en el capítulo 1, versículo 1. ¿Qué pone? A las 12 tribus que están en la diáspora. Santiago, ¿quién lo lee? El versículo 1. Pero vamos a leer. Sí, pero vamos a leer el versículo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación. Salud. Muy bien, en la dispersión. Muy bien. ¿A quiénes va dirigido? A las 12 tribus. ¿Esto qué significa? Que está dirigido a los judíos que estaban exiliados, fuera de Israel. No va dirigida a los que no son judíos. A los gentiles. Esto significa que cuando la persecución a los creyentes en Jerusalén, entonces casi todos había algunos gentiles, ¿no? Pero casi todos eran judíos y se esparcieron por el miedo que estaba pasando en Jerusalén. Y entonces el pueblo está dispersado por las regiones alrededor, él le manda esta carta. Fundamentalmente a los que no están en Jerusalén, porque en realidad la iglesia de Jerusalén él está precisamente de líder. Y se lo dice pero es a todos los que están fuera de Jerusalén. Porque la dispersión no solamente es en la parte de Grecia, esa parte de por ahí, o Asia Menor, no, era fuera de Jerusalén. La dispersión es fuera de Jerusalén. Incluso la carta de Pedro también Estaba espaciado por el Ponto, Bitinia, igual. Efectivamente, fijaros que esto significa, cuando dicen las 12 tribus que están en la dispersión, significa que había un apartado postal y él pone a la tribu de Leví, a la tribu de Manasés. ¿Cómo encajamos esto? Iba a decir o es una manera de hablar o fue específico para cada tribu. Hay una cosa que es curiosa. Creo que iba a todos. Lo que pasa es que quiere señalar al pueblo hebreo. Para que ellos reconocieran todavía que por fe, como habla mucho la palabra, y habla de estas personas del Antiguo Testamento, para que se reforme y se fortalezca el pueblo. Yo lo que no sé, Pedro, estos serían rollos, supongo, rollos de papel. Y claro, si yo se lo quiero mandar, mi carta, mi rollo, se lo quiero mandar a Fernando, pues mando pero a la dispersión, es decir, a los exiliados que están
dispersos por todo Capadocia, yo que sé, ¿cómo le llega la carta? ¿Cuántas copias tengo que hacer? Porque ahora sí, ahora tú le das a reenviar con el email y a reenviar, o el WhatsApp, hace un grupo y pum pum. Pero esto como le llega a todo lo que él quiere. La mayoría de las cartas que se envían por parte de Pablo, por ejemplo, y demás, que a la iglesia de Galacia, a la iglesia no sé cuánto, después recorrían todas las iglesias. Claro, hasta aquí, hasta Nueva Vida. Recorrían todas las iglesias que habían entonces. Entonces, además, aquí se da un caso. Se pensaba de que habían 2 tribus perdidas. Sin embargo, él mete aquí a las 12, y no habla de las 10 que se reconocían en ese instante, sino que habla de las 12 tribus, a las 12 tribus que están en la diáspora. Eso que tú has comentado, Joti, es muy interesante, porque a veces damos por hecho cosas que nunca habíamos dado por hecho. Esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta con lógica. ¿Cómo se llevaban las cartas? ¿Cómo se llevaban los rollos? ¿Cómo se llevaban los papiros? ¿Cómo queramos llamar? Pues efectivamente, muchas veces decimos que el invento más importante fue el fuego y no va desencaminado. El invento más importante del ser humano fue el fuego, pero no le está muy cerquita, sino al lado de la imprenta, porque el saber humano adquirió la imprenta, cuando la Tierra, que era redonda, llegar hasta la Luna, hay muchas cosas, pero la imprenta es que cambió por completo, cambió la fisonomía de la cultura. Y lo que antes lo tenían solamente estaban en los claustros, en los monasterios, libros que se hacían mano a mano, que se dibujaban mano a mano, que eran auténticas obras de arte. Hoy en día tienen los facsímiles, cuesta muchísimo. Cuando llega la imprenta, por decirlo de una manera, lo democratiza la cultura. Y la cultura ahora los libros pueden llegar a todas partes, ¿no? Pues cuando escribe Santiago, como cualquier otro del Nuevo Testamento, efectivamente, como dice Fernando, ¿qué se hacía? Porque se llevaba en papiro, los amanuenses lo copiaban, pero se llevaba en papiro, se llevaban en rollos, y se iban en una burra, en un carromato, andando, lo tenían entonces llegaban a un sitio y en este caso Santiago, se leía, y tú te ponías con un grupo de judíos allí, cristianos, te ponías allí y tú leías lo que Santiago había escrito. Y Santiago, todo el mundo sabía quién era Santiago, todo el mundo sabía que era el apóstol, el hermano de Jesús, el líder de la iglesia de Jerusalén, una columna de la iglesia, y se le prestaba atención a lo que estaba diciendo. Después se iba pasando por puntos, por iglesias, y de vez en cuando también algunos seguían copiando y se siguen distribuyendo. Esa era la forma. Eso es lo que te voy a Seguían comentar, copiando. que yo escuché una teoría que te iba a preguntar, que no sé si la había escuchado o si es cierta, que escuché una teoría de que como en aquella época la conversión era a lo bestia, de 3.000, 5.000, etc., hubo muchos judíos que se convirtieron, entre ellos parte de los amanuenses o escribas, etcétera, que copiaban. Y cuando les llegaba esto a la iglesia y lo leían, parte de su trabajo era copiarlo y que se siguiese distribuyendo, pero ellos se quedaban de ahí que se mantuviese en el tiempo el... De hecho, ¿recordáis la cueva de Qumran? Sí. ¿Qué es lo que ocurrió en la cueva de Qumran? Los rollos del Mar Muerto. Allí estaba, fue pasando, es decir, en el año 50 y tanto, fue pasando, o 40 y tanto, no recuerdo bien, un pastor y entró con su ganado en una cueva y encontró un montón de rollos, un montón de papiros. Había muchos papiros del Antiguo Testamento, muchísimos del Antiguo Testamento, que fue un descubrimiento tremendo, pero también del Nuevo Testamento. Entonces, ahí va que había muchos manuscritos copiados. Y hoy en día sabemos que si desapareciese, por ejemplo, el Nuevo Testamento, prácticamente podríamos tener el Nuevo Testamento en base solamente a los manuscritos que se encontraban allí, a las copias. Y pasaba eso. Tú ibas con una carta de Pablo, pero después también había gente que escribían, que copiaban esa carta de Pablo, o el Evangelio de Mateo, o tal, y se iban repartiendo por
por las diversas ciudades del imperio, de Jerusalén, de Roma, de Asia Menor, etc., por supuesto de Israel, y se iban repartiendo. Hasta tal punto que hay miles de copias, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por lo tanto, claro, cuando llegaban pues se leía, y os recuerdo también, no sé si lo dije la semana pasada o la otra, os recuerdo también que durante muchísimo tiempo la iglesia primitiva tenía la figura del lector, y el lector, cuando tú recibías, en este caso la Epístola de Santiago o la carta a los Colosenses, una persona que leía bien se ponía delante de la iglesia o del grupo correspondiente y públicamente leía la carta que se había mandado. Entonces estaba allí la gente sentada y una persona, normalmente el que presidía la asamblea, se ponía a leer el libro, la carta que se había mandado, y eso era la forma, y después uno daba un pequeño pensamiento acerca de la carta que había leído. De esa forma se fue haciendo la predicación, la enseñanza, todo en base a la escritura, a la escritura. Pues aquí vemos que va dirigida efectivamente a las 12 tribus de la dispersión. Cuando está hablando de 12 tribus, es una manera de hablar. Lo que está diciendo realmente está hablando a los judíos, que se dirige a los judíos y le está escribiendo a los judíos. Él menciona las 12 tribus, pero está hablando a los judíos. Pero fijaros, hermano, que también es un dato interesante, porque ¿quiénes son estos judíos? ¿Quiénes son estos judíos? Mirad lo que dice en el capítulo 2, en el versículo, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened el próximo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo califica a estos judíos? Hermanos. Ya os lo adelanto, para la semana que viene, una de las cosas que podemos hacer, la tarea, para la semana que viene es volver a leer Santiago y subrayar o apuntar todas las veces que aparece la palabra hermanos. Todas las veces que aparece la palabra hermano. Y aparece mucho. Es interesante como esta carta tan breve, la cantidad de veces que Santiago emplea la palabra hermano. Así que fijaros que se dirige a los judíos en la dispersión y los califica de hermanos. Ahora bien, esto se puede entender de dos maneras. La palabra hermano se puede entender de dos maneras. Una es que está hablando de Israel, está hablando de los hermanos, como Pablo se identifica también como hermano de Israel, hermano de sangre, de raza. Y también se puede interpretar como hermanos de fe, hermanos que han creído en Jesús, pertenecientes a la misma fe. ¿Cómo lo interpretamos? Yo como hermano de fe. Los dos muy bien, por hermanos de fe. Pues podemos interpretarlo efectivamente como hermanos de fe, para más Santiago lo pone muy claro también, ahora lo veremos, pero también se debe de interpretar también como hermanos de raza, porque va dirigido a los judíos. Es decir, interpretamos esta carta como una carta que se dirige a los judíos, pero son judíos cristianos. Exactamente, por eso son hermanos de fe. Son judíos cristianos. Son judíos cristianos que marcan la diferencia. Son judíos, pertenecen a él, pero son judíos que han conocido a Cristo, que se han convertido. Por lo tanto, él está mandando esta carta a judíos, a los que él llama, que son judíos, pero él llama hermanos porque ha habido una conversión en sus vidas y se han convertido en cristianos, en seguidores de Jesús. ¿Cómo sabemos que eran cristianos? ¿Qué nos enseña la carta? ¿Por qué sabemos que eran convertidos a Cristo? El tercer versículo. Estaban exiliados. Como que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Hace falta fe? Mira, ya que está hablando de fe, ya está hablando de... Sabían que eran hermanos porque es que aquí también tienen en cuenta que con Tito
el templo se derribó y tuvieron que huir mucho a otra tierra. Eso fue en los 70. Y esto está hablando del año 45 o 50. Él dice la dispersión. Pero No hubo dispersión antes. Sí, que, Bueno, una cosa es la dispersión de los cristianos y otra la dispersión del pueblo judío. sí. Esta dispersión fue otra, y la que tú dices fue en el año 70. Eso sí que fue una dispersión en toda regla, que duró siglos. Sí, sí, sí. De hecho, el Hecho de los Apóstoles, Pablo habla mucho de, bueno, en el caso de los 7 diáconos, el problema que hay entre los judíos y los griegos. Y claro, esos griegos son también judíos, lo que pasa es que son judíos que tienen costumbre de helenizados. Entonces son los helenos. Pero son judíos, son de raza judía. Entonces ya hay una dispersión ahí. Esa gente han estado en Grecia, han estado en distintos sitios, pues, porque antes que los romanos tuvieron los griegos allí, del tiempo de los macabeos y toda. Bueno, pues ya hay una dispersión ahí también. Bien. La pregunta es, ¿cómo sabemos que eran cristianos? Hermano. En el 5.10 lo pone. Pero espérate, antes de llegar al 5.10, el mismo versículo 1 lo dice. El mismo capítulo, el mismo versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. O sea, desde el principio de la carta, los destinatarios son personas que conocen a Jesucristo. No solamente desde el principio de la carta. En el capítulo 2, en el versículo 1, ¿qué pone? ¿Qué pone? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin afección de personas. Muy bien. Y aquí habla que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin afección. Está hablando en el versículo 1, en el capítulo 1, en el principio, está hablando del Señor Jesucristo. En este momento está hablando de que vuestra fe en Jesucristo, además lo nombra de una manera preciosa, nuestro glorioso. Sí, pero también la palabra cuando empieza, hermanos, no le dice hermano a una persona que es tu hermano, que no soy hermano de nacimiento del Señor, en el Señor, por eso digo que ya empieza diciendo hermano. Y capítulo 5, versículo 7 y 8. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿A quién están esperando? Al Señor. En 2 ocasiones se dice que están esperando al Señor. Es decir, la epístola no se menciona mucho a Jesucristo. Hay otras epístolas que se mencionan muchísimo a Jesucristo. Aquí no se menciona mucho a Jesucristo, pero se ve claramente que lo que está escribiendo son a judíos que se han convertido, a judíos cristianos. Judíos que han nacido nuevos, y a esos judíos le está escribiendo. Por eso dice a los 12 tribus que están en la dispersión, porque han conocido a Cristo, y a consecuencia, como vamos a ver, a consecuencia de la fe en Cristo, pues han tenido que pasar por una persecución. Fijaros, hermanos, que estos cristianos habían sido dispersados por las naciones. La palabra dispersado, no vamos a entrar ahora, pero esta palabra dispersado, solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Una es en Juan 7:35, lo podéis apuntar y leerlo en vuestra casa. Otra es 1 Pedro 1:1, que dice 1 Pedro 1:1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y después el otro versículo que aparece la palabra dispersión es este, lo que hemos aquí visto en Santiago. Pero si nos vamos a la historia de la dispersión, inevitablemente nos tenemos que ir al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, después de la muerte de Esteban, ¿qué ocurrió? Después de la muerte de Esteban, ¿recordáis? Vamos a Hechos, capítulo 8,
Hechos, capítulo 8, versículo 1. ¿Quién lo tiene? ¿Hecho qué? 8.1. 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Muy bien, fijaros que dice aquí que todos fueron esparcidos. Hasta ese momento los creyentes están en Jerusalén. Y están teniendo un éxito enorme. O sea, hay miles y miles de convertidos en Jerusalén. Estamos hablando que primero se convirtieron como 3.000, que después se convirtieron como 5.000, que grandes sacerdotes se convirtieron. O sea, hubo realmente, hoy en términos, digamos, nuestros de hoy en día, en términos muy evangélicos, podríamos decir hubo un avivamiento tremendo, un despertar tremendo. O sea, Dios se movió de una forma tremenda. En el espacio de muy pocos años, miles de personas habían conocido a Cristo en la cuna del judaísmo. En la cuna del judaísmo habían conocido a Cristo. ¿Qué ocurrió? Pues que, claro, el mandato de Jesús de ir a todo el mundo, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, no se cumplió. No sé, porque se quedaron allí. Entonces, el Señor mandó, como siempre hace, yo te mando una cosa, si tú no lo haces, ya me encargaré yo de hacerlo. Entonces, el Señor hizo, pues, no se movieron predicando el Evangelio, pues directamente tuvo que venir una persecución. Y en esa persecución, aquí comenzamos a ver el germen de un gran hombre de Dios como es Saulo, y Saulo consentía en su muerte. Este fue uno de los momentos claves en la vida de Saulo al ver cómo la iglesia del Señor empezó a esparcirse, ¿no? Hubo una gran persecución y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, cosa que el Señor Jesús les había dicho que fueran. Y por Judea, por Samaria, hasta el último de la tierra, y no fueron. Pero aquí no tuvieron más remedio que ir yendo, predicando el Evangelio. Aquí empezaron a ser esparcidos. Iban por muchos sitios, compartiendo el Evangelio. Llegaron, mirad lo que dice el capítulo 11, de hecho, el versículo 19. Capítulo 11, versículo 19. ¿Quién lo tiene? 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Muy bien, quiero que salieron de allí de Jerusalén, por donde quiera que iban, predicaban, y llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Todo en la parte norte de Israel. Toda la parte norte de Israel. Siria. Antioquía era capital de Siria, efectivamente, estaba allí. Llegaron hasta arriba, toda la parte norte. Y esto es interesante, e incluso a una isla. Chipre, pequeñita, y llegaron allí. O sea, los esparcidos iban por todas partes. Hasta ese momento los esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio a los judíos. Todavía no están predicando a los gentiles. Sí, pero más como por lo que dijo Fernando, ¿no? Que cuando vino Pablo ya se dijo que predicaran a los gentiles también. No, el primero que predica a los gentiles es Pedro a Cornelio. Y ya después a partir de ahí se empieza a los gentiles. Pero es que en el siguiente versículo en el siguiente versículo, el 20, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Los griegos, es lo que decía antes, también son judíos, pero helenitas. Pero es que a estos griegos no le hablaban antes hasta ese momento. Ahí es cuando empiezan a hablarle a los griegos, los que se están esparciendo. Hay una primera parte de la predicación del Evangelio, esa primera parte es en Jerusalén. Después hay una segunda parte que los judíos van a otras partes predicando solamente a los judíos. Y después hay una tercera parte que es que ya empiezan a predicar, en este caso de Cornelio, en el caso de Lidia, que es la primera mujer europea que se convierte, ya empiezan a predicar a los gentiles. Y en este caso el cumplimiento del mandato de Jesús se va haciendo por etapas.
por Lidia se va haciendo en por el el culto de la acción. Eso es, en el río. Entonces, fijaros, es muy interesante. Entonces, fijaros que aquí vemos que los esparcidos fueron, pero llegan hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y llegan predicando el Evangelio a través de la persecución, a consecuencia de una Además, persecución. perdón, hay dos persecuciones. La primera es cuando el tema de Esteban, que hace una persecución tremenda y se quedan nada más que los apóstoles allí en Jerusalén. Apóstoles es lo que dice la palabra y a los demás alguien más, pero vamos, únicamente los apóstoles y los demás todos se van. Pero después con Herodes, cuando matan al hermano de Juan, a otro Santiago, hay otra persecución. Hay otra persecución tremenda, que es cuando meten también a Pedro en la cárcel. Persecuciones allí había cada 2 por 3 también. Y allí no iban tranquilo nadie. Y continuaron con las persecuciones. Hasta el siglo III hubo persecuciones. Unas veces más brutas, otras veces un poquito más suaves, depende del emperador que tuviese. Y siguieron las persecuciones, y triste es decirlo, hasta el día de hoy. Hitler persiguió a los judíos, a todo lo que tuviese por medio. Hitler persiguió a los judíos, Hitler persiguió a los gitanos, Hitler persiguió a los homosexuales. Pero es que a día de hoy también se persiguen a los judíos. ¿Qué? A día de hoy todavía se persiguen a los judíos. Y a los cristianos. A los cristianos. Te voy a decir una cosa, Nuria. Gracias por decir de los judíos, pero objetivamente hablando, con números por delante, los cristianos es el grupo más perseguido hoy en día. Muy por encima de los judíos, muy por encima de cualquier otro grupo. O sea, sigue él, más que los árabes, más que los musulmanes, más que cualquier grupo, sigue siendo hoy en día los cristianos. Pero además en países donde tú no te lo puedes esperar, México, Colombia, hay sitios así que hay persecución a los cristianos precisamente por ser cristianos. Sí. Y a veces donde la iglesia está creciendo más rápido que otro sitio, como Nigeria. Sí. Nigeria es horrible. La iglesia está ya 25% del país son creyentes evangélicos, y la persecución. Y cada cierto tiempo, lo que pasa es que no se dice en los medios de comunicación, pero cada cierto tiempo en Nigeria y en otros países, pero estamos hablando de Nigeria, cada cierto tiempo se matan a cristianos, entran en una iglesia, queman la iglesia, matan a la gente, cada cierto tiempo, y la comunidad internacional. Leí la semana pasada, no sé si fue en español o en inglés, que la mitad de los inmigrantes que está llegando a todos los países, la mitad son creyentes. ¿De lo que vienen en carrera? De todo el mundo, que está diciendo que la mitad, porque estaba leyendo sobre las misiones y cómo va a llegar la gente y eso, y dice que la mitad, no sé cómo lo sabe, entonces fue en español, ¿vale? Que no me acuerdo, que son creyentes. Sí. Y va a ser, es una dispersión de la iglesia, digamos, otra vez, que dice, bueno, mi país está diciendo puede ser el momento para hacer un avivamiento en los Estados Unidos, porque los migrantes están llevando al evangélico otros ahí. Bueno, pero también dispersan, los católicos también dispersan aquí. Pero lo ves aquí, la iglesia africana que está creciendo aquí en Sevilla. Hay una iglesia de 800 personas en una iglesia china aquí en Sevilla, que los inmigrantes tienen iglesia grande aquí en España. Sí. Así que fijaros, hermano, que hay una dispersión, se van por todas partes predicando y llegan hasta la parte norte de Israel, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía o Siria. La cuestión ahora es, hemos visto algunas características de esta epístola, hemos visto a quiénes iba dirigida la carta, a judíos convertidos, judíos cristianos, y la pregunta es, ¿y por qué le escribió? ¿Qué razón tenía Santiago, qué motivos tenía Santiago para escribir esta carta? Tenía muchos motivos. Sí. Alguno. Uno.
en el número 3 dice que sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Al estar perseguido estos hermanos, pues la verdad, eran hombres de fe porque teniendo miedo de su vida, procesaban a la fe cristiana. Y entonces esa fe y esa paciencia, sabiendo que el Consolador le iba a dar normal. Es interesante porque fijaros que efectivamente eso es uno de los argumentos, las razones que un día Santiago que ha sentado tranquilamente y no sé cómo lo haría, y seguramente el Espíritu Santo empezó a mover algo en su cabeza, en su mente. Eso es lo que te iba a decir. La motivación fue el Espíritu Santo empezó, él escribió porque estaba preocupado pastoralmente por la situación de los hermanos que estaban en la dispersión. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que estaban pasando por una prueba. O sea, si nos vamos a 1 de Pedro, vemos exactamente lo mismo. Primera de Pedro, el apóstol Pedro está preocupado por los cristianos que están en la dispersión y les manda la carta, exactamente igual. Y en este caso Santiago está preocupado por estos hermanos que están pasando por una prueba. ¿Qué es lo que hace Santiago? Se pone delante de Dios, estoy hablando de la versión Pedro, se pone delante de y ora, supongo que ora bien, el Señor le pone esta carga y empieza el Espíritu Santo a escribirle. ¿Por qué? Para alentarlos en la prueba. Igual que después Pedro hace lo mismo, para alentarlos en la prueba. Uno de los motivos por el que Santiago escribe esta carta es para alentar a los creyentes que se habían ido en andaluz, por batas, que se habían ido, que se iban corriendo porque estaban su vida en peligro, sus posesiones, sus cosas, y salieron a la dispersión. Entonces, Santiago está diciendo, mis hermanos en la fe, pues están pasando mal. Y él tenía la autoridad, él era el pastor, era la persona de referencia. Y entonces él escribe esta carta para alentar. Y después, en su momento, cuando estudiamos este capítulo, vemos la importancia de la prueba y cómo el Señor también usa la prueba. Pero este fue uno de los argumentos, efectivamente, con la que Santiago escribe esta carta, para alentar a los hermanos de la prueba. Mari Carmen y después... Sí, lo dice, la prueba de vuestra fe, porque estaban siendo probados por tener fe en el Señor. Por persecuciones, por incluso insultos, entonces para que la prueba de vuestra fe tenga paciencia, o sea que no desmayéis, es lo que yo pienso que estaba diciendo el Señor, que la prueba que tenéis de fe que estáis pasando, la prueba de fe que estáis pasando tenga su recompensa en paciencia, y después le habla otra vez de la paciencia. Muy bien, primero uno de los motivos por los que escribe, para darles ánimo en las pruebas. Muy bien. Hay que tener en cuenta que él era el líder de la iglesia. Él tenía una carga tremenda con toda la iglesia, la que estaba allí y la que estaba fuera. Es la primera carta, el primer escrito del Nuevo Testamento parece que es este. Si no se ha mandado nada todavía, si Pablo no ha escrito nada, Pedro no ha escrito nada, Juan no ha escrito nada, él tiene una carga con todos los que conocen al Señor. Y ahí se ve la necesidad que tenía la iglesia de recibir aliento. Un aliento. Sí. Y es la primera que se reconoce entre el año 45 y 50 más o menos, que se escribe. Ahí los especialistas, los eruditos, todos coinciden en que Santiago es una de las primeras cartas. Muchos dicen que es la primera carta que se escribe del canon que tenemos del Nuevo Testamento. Ahora bien, para ponerlo todo encima de la mesa, hay hermanos que piensan que la primera carta o el primer evangelio fue Marcos, y otros que piensan que fue Primera Tesalonicenses. Entonces, hay algunos que piensan que el primer escrito que se conserva, que se escribió, fue el Evangelio de Marcos, y otros autores piensan que fue Primera de Tesalonicenses. Pero es verdad que independientemente de que fuese uno u otro, en todas las listas está Santiago, o bien como la primera carta, o como de las primeras. No hay un consenso, pero sí que sabemos que Santiago fue escrito, si no la primera carta, además por muchos indicios.
aquí no hay un gobierno todavía de la iglesia, hay ancianos de la iglesia, pero los ancianos vienen del movimiento judío, vienen del judaísmo. Aquí no se mencionan obispos, no se mencionan pastores, no se mencionan diáconos. Digamos, la doctrina cristiana todavía no está, digamos, sistematizada como en otras cartas. Es decir, hay no lo voy a decir ahora, pero también se habla, por lo que vemos, se habla de sinagoga. No hay ninguna carta en el Nuevo Testamento, quitando la de Apocalipsis, donde se habla de sinagoga. Sinagoga de Satanás, como decía en las cartas, una de las cartas. Aquí todavía se habla de la sinagoga, que después lo veremos, no sé si ahora lo veremos hoy o no. Entonces, está, digamos, con una carta que está empezando la iglesia. Así que, efectivamente, si no fue la primera, fue de las primeras en escribir esta carta. Y uno de esos motivos, efectivamente, fue, Pepe, las pruebas. Otro motivo por el que Santiago escribe. Mantenerse fiel en su fe. Mantenerse fiel en su fe. ¿Por qué? Porque varias veces que hay de vivir su fe, no solo decir que creo, pero tener fe, que he mandado para orar, he mandado para varias cosas que no solo como hablan también, es como vivir la fe, que había poco escrito sobre eso. Efectivamente. De hecho, hay un comentario que yo compré hace muchísimos años y que ahora lo estoy volviendo a releer. Un comentario de Elvis Carballosa. Elvis Carballosa es un autor muy reconocido, es un hombre muy mayor, pero es un hombre muy conocido, yo lo he escuchado predicar, yo he comido con él. Es una persona con un conocimiento, ha sido director del seminario bíblico de Castell que fue un poquito tiempo, pero fue el que comenzó el seminario allí, y después un hombre muy docto, pues él tiene un libro de Santiago que se llama Santiago, una fe en acción. Santiago, una fe en acción. Y habla de esto, habla de la importancia de la fe en un libro como Santiago. Efectivamente, eso es otro de los argumentos del que Santiago también escribe. La fe no solamente es teoría, hermanos. Si tú vas al capítulo 2 de Santiago, versículo 14 hasta 26, ahí se habla de la fe. Es como si los creyentes en la expresión tuviesen un conocimiento más bien teórico de la fe, y ya lo estaban pasando mal. Y Santiago está escribiendo y tiene que decir, no, la fe no solamente es algo, digamos, teórico, la fe es práctica. La fe, y usted dice, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe. Entonces, está hablando también de enseñarles también, hacerles ver a ellos que la fe siempre es práctica. Siempre es práctica. Y que no hay ya lo veremos también cuando lleguemos a este capítulo, que no hay una lucha entre Santiago y Pablo. Que no es primero, como a veces pensaban que la fe. Pablo hablaba de la gracia y de la fe, y aquí Santiago está diciendo no, oye, que hay que hacer obras, que hay que trabajar, que hay que hacer acción, que hay que hacer cosas, ¿no? Muéstrame tu fe. Entonces, otro de los motivos por el que escribe es para hacerles ver que la fe no solamente es teórica, y ocupa una gran parte del lío para hacerles ver la importancia de la fe como algo práctico. Y para los judíos supongo que no solo cultural tampoco. Para los judíos de tener fe era parte de su cultura. Sí. Digamos. Lo que pasa es que el objeto de su fe cambia. Sí. El objeto de su fe, es verdad, en un pueblo el objeto de su fe, porque cambia de fe, digamos, en Dios, y en todo lo que ellos tenían, cambian su fe en Cristo. En Cristo, porque para ellos el descubrimiento de Cristo como Dios fue una revelación de parte de Dios. Fue una revelación tremenda, porque ellos no consideraban a Cristo, de hecho, la mayoría de judíos hoy siguen considerando a Cristo como un impostor, como un falso profeta, o en todo caso un hombre bueno, y ya está. Efectivamente. Entonces, ellos cambian y descubren a ese Cristo que no solamente, sino que es Dios, que fue un cambio
por completo de la mentalidad de aquellos que entendieron que Jesús era el Dios también, no solamente un hombre, sino que también era Dios. Otro de los motivos por los que Santiago escribe, y lo hemos visto también, es porque había gente, pues parece mentira, hermano, pero que no. ¿Recordáis hace 2 domingos que estuve predicando sobre el chisme, sobre la murmuración, sobre la crítica? Pues tú dices, ¿cómo se puede murmurar, cómo se puede criticar en la dispersión? Si me están persiguiendo, ¿quién tiene tiempo para criticar? ¿Quién tiene tiempo para hablar mal de otros? Si me están persiguiendo. Pues uno de los motivos por los que Santiago escribe es porque le estaban dando la lengua. Le estaban dando la lengua. Hay una porción entera que habla del órgano más pequeño que tiene el cuerpo humano. Pero ¿cuántos destrozos hace este pequeño músculo, ¿no? Que es la lengua? Y hemos leído antes un texto de que ¿por qué murmuras? No murmures. Y Santiago está diciendo, hermano, no murmuréis. Es como diciendo, con todo lo que lleváis, con todo lo que estáis pasando, y vais a dedicar tiempo ahora a murmurar de otro, a criticar con lo que está pasando. Entonces, Santiago, que se entera de lo que está ocurriendo, de las cosas que está pasando, pues le escribe también acerca de la murmuración. También, otra de las cosas que dedica tiempo Santiago es acerca de la oración. Y les exhorta a orar. Les exhorta a buscar al Señor en oración. El último capítulo es un capítulo impresionante. Es el capítulo que, si tenéis, buscar los ancianos, que los ancianos oren por vosotros, orar los unos por los otros, porque en los momentos de abatimiento, en los momentos de persecución, hermanos, pocas cosas nos pueden aliviar y animar tanto como orar. Como orar. En todo momento orar, pero en cuanto más la persecución. Entonces, y uno de los motivos por los que también él escribe es por eso mismo, para que oremos los unos por los otros. Y no se me puede escapar porque es muy importante, y por los pobres y ricos. El Estatuto de los Trabajadores. El primer Estatuto de los Trabajadores que hay. O sea, aquí hay una parcialidad. Hay una parcialidad. Y Pablo está diciendo, los pobres, o sea, Santiago está diciendo, los pobres son igual que los ricos. No tratéis a los ricos mejor. O sea, no seáis parciales. No tratéis a los ricos. Si entra un rico, ya lo veremos también en su momento, si entra un rico le dejáis el mejor sitio. El mejor sitio, lo levantáis y que se ponga el rico. Y si entra un pobre, y Santiago dice, no, tú no debes ser así, hermano mío. En la obra de Dios todos somos iguales. Y Santiago escribe sobre eso. Entonces, no hay una razón única. Normalmente en las cartas, normalmente no hay una sola razón, aunque hay algunas razones más poderosas que otras. Aquí, en la Epístola de Santiago escribe varias razones importantes, por eso la escribe, porque son razones importantes que él va considerando, que él va escuchando, de lo que se va enterando de los hermanos que están pasando por la persecución, y escribe esta carta para alentarlos, animarlos, fortalecerlos, que oren, etcétera, etcétera, etcétera. Y en su momento él lo va desarrollando. Todo esto lo va desarrollando en las cartas que lo iremos viendo. Y no se queda solo con los ricos con el tema ese, que dice, he aquí clama el jornal de los obreros que se han cosechado, que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les habéis pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, aquí está hablando, o sea, por eso digo yo lo del Estatuto de los Trabajadores, porque ella también está hablando del maltrato que hace poderoso. De hecho, fijaros que habla del capítulo 2, habla del capítulo 5, o sea, es un tema que a él le preocupa también. Sí. Que cubre algo importante, porque este no es un tema que se escriba mucho en el Nuevo Testamento. Pablo, o sea, Santiago entra en detalle, al principio entra en detalle porque le da muchísima importancia. Bien, vemos que lo escribió Santiago. Hemos visto algunos de los motivos por los que escribió Santiago. Y voy a terminar ya. ¿En qué fecha escribió Santiago esta carta? Pues sabemos por Flavio Josefo que Santiago murió, y este es algo interesante, hermanos.
Este es un dato interesante de aquellos que les gusta la historia. Sabemos por Flavio Josefo que Santiago murió martirizado. Y murió martirizado en el año 62 después de Cristo. No estamos hablando del Santiago que decapitó, que ese es el hermano. Estamos hablando de este Santiago. Murió martirizado en el año 62 después de Cristo. Después de la muerte del gobernador Festo, recuerdo que Festo aparece en Hechos. El gobernador Festo aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 24 y capítulo 25. Aparece Festo. Cuando muere Festo, el emperador Nerón envía a uno para sustituirle. ¿Qué dice? Envía uno para sustituirle y envía a un hombre llamado Albino, que no tiene nada que ver con el pelo ni con Albino, se llamaba Albino. Este hombre murió, o sea, él llegó allí a los 2 años, murió, o sea, acababa de aterrizar pobre allí y a los 2 años el hombre murió. Y antes de llegar al vino, cuando llegó a Jerusalén, un sumo sacerdote que se llamaba Anano, el nombre también tiene WhatsApp, pero bueno, yo no tengo el nombre del vino, Anano, entre el vino y Anano, se llamaba Anano, juntó a los jueces del Sanedrín y acusó a Santiago de quebrantar la ley. Acusó a Santiago de quebrantar la ley y fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte por apedreamiento. Pero resulta que unos sacerdotes, eso lo cuenta Flavio Josefo, que unos sacerdotes lo cogieron, subieron al alto del templo y lo tiraron. Lo tiraron del alto del templo. Pero no murió. O sea, lo tiraron del alto del templo, pero no. 4 veces, ¿no? Sí, no lo mataron. Sobrevivió a la caída. Y entonces, una vez que sobrevivió a la caída, ahí entonces sí empezaron a tirarle piedras. Y vino, esto para de verdad, es una cosa, empezaron a tirarle piedras. Mirar la escena. Lo acusan de ir contra la ley. Le imponen la pena de muerte. Le dicen que lo van a matar a pedradas, como era la costumbre. Los sacerdotes no se conforman con eso y lo cogen y lo tiran desde lo alto del templo. Tuvieron que subir a través de las escaleras que había hasta llegar hasta arriba y lo tiran. El hombre sobrevive. Empiezan a tirarle piedras y no moría. Y entonces vino uno con un garrote y con el garrote empezó a golpearle y lo mató. Esa fue la muerte. Una muerte horrible. Hay otro historiador que dice que lo condenaron por robo. Pues eso, lo mataron de esa forma. A veces pensamos que el hecho de servir al Señor parece como este hombre murió una muerte terrible y fue un hombre que amó al Señor, que fue pastor, obispo de allí, apóstol, un hombre y mirad qué muerte tuvo, y entonces esto ocurrió en el año 62. En el año 62 después de Cristo. Para la mayoría de los estudiosos, como he dicho antes, fue una de las primeras cartas que se escribió. Y el trasfondo de esta epístola es de una, como hemos hablado, es de una persecución muy temprana, porque hubo varias. Y todavía no se hablaba de iglesia. Se hablaba de sinagoga. Mirad lo que dice el capítulo 2. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso tal y tal. ¿Sabéis cuál es la palabra griega que aquí se ha traducido como congregación? ¿Iglesia? No. Sinagoga. La palabra que aquí se ha traducido como sinagoga o asamblea en otros lugares es sinagoga. Es el único sitio que aparece sinagoga. Ahora bien, no solamente, por eso se sabe que es el principio del cristianismo,
de la Iglesia, porque todavía están con palabras de la antigua dispensación, del Antiguo Testamento, de los judíos, la sinagoga. Pero sí aparece la palabra Iglesia también, no, como Iglesia. En el capítulo 5, versículo 14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia. Y esta palabra no es sinagoga, esta palabra es iglesia. Iglesia. Así que sabemos que es una carta que se escribe pronto, es una carta que se escribe una de las resoluciones que se hacen más pronto en la historia de la Iglesia, y que todavía se habla de sinagoga, aunque también se emplea la palabra iglesia. Y todavía no se entendía la importancia de ser consecuente con la fe, la diferencia que hay en lo que habíamos hablado también antes, ¿no? con la fe, la gracia, las obras, etc., ¿no? Y esto vemos también que todavía era el comienzo, el principio de la Iglesia. Así que, hermanos y hermanas, estos son algunos de los motivos, de las cosas con las que se escribió esta epístola de Santiago. La mayoría de los eruditos, para resumir, la mayoría de los especialistas coinciden en señalar que posiblemente fue escrito entre los años 44 y 50. 44-50 después de Cristo. Y algunos apuntan directamente al año 48-49, más o menos. Es decir, ya había pasado casi 50 años que Jesús ascendió a los cielos, cuando se escribe esta carta. Perdón, sí. Quítale el sí. Entonces, con razón estaba diciendo tú, ¿no? Entonces, es interesante que en este momento, en esta historia, en este momento importante, pues se escribe esta carta que va a ser determinante. Va a ser determinante para el devenir de la Iglesia en los futuros años. Hasta el día de hoy, efectivamente. Porque Santiago sigue. Sí. Así que hoy hemos visto, hermanos, algunas de las características de esta carta. Esta carta está llena de imperativos. Esta carta usa muchos ejemplos de la naturaleza. Está muy familiarizada con el Antiguo Testamento. Hemos visto también que está dirigida a judíos convertidos que estaban dispersos por otros países. Y hemos visto también el motivo de la carta y la fecha en la que se escribió, más o menos, aproximadamente. Y quería terminar con una pequeña reflexión. Y esa pequeña reflexión es: Santiago murió asesinado por su fe. Y hemos visto, hermanos, según Flavio Josefo, la muerte horrible que tuvo. La muerte horrible que tuvo. Y era un hombre de Dios, era una luz, era una persona que realmente amaba profundamente al Señor. Posiblemente, yo estoy seguro que ninguno de nosotros va a morir de esa muerte horrible, así que tranquila. No sabemos que vamos a morir esa muerte horrible, ninguno, pero tenemos que ser conscientes que es posible que quizás por nuestra fe, como hemos visto en Nigeria y tantos otros países, por nuestra fe, lo mismo vamos a pagar un precio. A lo mejor no es ni a pedrada, ni tirarnos de un sitio, pero lo mejor nos hacen un boicot, o nos dejan solos, o se burlan de nosotros, o nos echan del trabajo, o nos dicen que somos de otra época, o que somos tontos. Hay muchas maneras, Entonces, y tengamos presente que el hecho de que seamos cristianos, que creamos en Cristo y que sirvamos a Cristo, no significa que estemos libres de persecución, de tribulaciones, de sufrimiento. No estamos solos, como hemos visto al principio, efectivamente. El Señor está con nosotros. Amén.